Hola, buenos días. Es un gusto poder estar otra vez con ustedes. Espero que se encuentren bien. Y hoy en la clase de geografía vamos a ver los tipos de climas y su distribución. El aprendizaje esperado es que ustedes puedan explicar la distribución de los tipos de clima en la Tierra a partir de las relaciones entre sus elementos y factores. En geografía ya habíamos visto que los seres humanos habitamos un espacio geográfico y este se encuentra determinado por el tipo de clima, el cual influye principalmente en la vegetación, la fauna y en las actividades económicas. En la imagen vemos una zona fría, vemos la vegetación que es bosque, pero es escaso, vemos la fauna representada por renos, y eso obviamente lleva a que la actividad económica sea la ganadería por medio de los renos. Vemos también el vestuario de las personas, su ropa y sus casas que tienen que ver con el clima. Antes de seguir con el clima, tenemos que ver la diferencia entre este y el estado del tiempo, porque la mayoría de las personas confunde clima con estado del tiempo. Incluso lo podemos ver en la televisión, que siempre mandan, vamos a ver el clima, cuando en realidad están hablando del estado del tiempo. Bien, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas en un lugar que se repiten de manera constante en la misma época. Quien estudia el clima es la climatología, es la ciencia, y estudia el clima actual y el clima pasado. En el mapa vemos los principales climas de México. Vemos que el clima cálido húmedo, de color morado, está presente en los estados de Tabasco, algunas partes de Veracruz, norte de Chiapas. El cálido subhúmedo se encuentra principalmente en la península de Yucatán, en algunas partes de Veracruz, de Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El clima es constante, no cambia, puede cambiar, pero a lo largo de unos 30 años, más o menos. El estado del tiempo son las condiciones atmosféricas en un momento dado. Quien estudia y quien se encarga de predecir el tiempo es la meteorología. En las imágenes vemos la forma de representar el estado del tiempo, que puede ser soleado, puede ser nublado, lluvias, lluvias abundantes también, o incluso tormentas eléctricas. En esta imagen vemos la ciudad de Córdoba en Argentina, el estado del tiempo que fue para el 21 de septiembre. Ese día estuvo la máxima temperatura a 26 grados y la mínima en 11 grados. Estuvo soleado. Para el lunes se mantiene soleado, pero la temperatura máxima son 27 grados y la mínima 10 grados. El martes ya cambia, ya hay lluvias, la temperatura máxima son 20 grados y la mínima 7 grados. El miércoles hay sol, el jueves se empieza a nublar y viernes y sábado está nublado, ¿no? Entonces ese es el estado del tiempo. Otro ejemplo lo tenemos en Cuernavaca, que para el miércoles 15 de abril la temperatura máxima fueron 32 grados centígrados y la mínima 18 grados. Se presentaron vientos del sur a lo largo del día que tenían una velocidad media entre 11 y 31 kilómetros por hora. Estuvo con intervalos nubosos en la mañana y en la tarde. Para el jueves 16 de abril se pronosticó el tiempo soleado, 33 grados la máxima, 17 la mínima, con vientos del este. Y para el viernes y sábado, 17 y 18 de abril, intervalos nubosos con vientos del sur. En cuanto al clima, en la
parte derecha de su imagen tenemos un mapa del clima del estado de Morelos y vemos que el clima que predomina es el cálido y semicálido. Casi cubren el 90% del territorio morelense. Y en las partes altas, obviamente, los climas van desde el templado al frío, por ejemplo, Zempoala, Huitzilac, Tepoztlán, el norte de Tepoztlán, y también esto se ve reflejado por la altitud, ¿no? Si recuerdan, en la parte norte del estado se encuentra la Sierra del Chichinauhtzin, que forma parte del sistema volcánico transversal, y por eso también tenemos una parte del volcán Popocatépetl. Entonces, resumiendo, podemos decir que el estado del tiempo cambia constantemente, puede cambiar en horas o puede cambiar en días. Por ejemplo, en la mañana puede amanecer soleado, en la tarde nublarse y llover. Y el clima permanece constante. Podemos decir que, por ejemplo, en nuestro estado o en el país más bien, llueve en el verano y la temperatura más baja se presentan por lo general en el invierno, ¿no? Sin embargo, el clima es algo constante, no va a cambiar de un cálido en 3 horas va a cambiar a un frío, no cambia el clima, eso es constante. Bien, las condiciones atmosféricas del estado, del tiempo y del clima están dadas por la temperatura, la presión, la precipitación, la humedad y el viento. Esto ya lo vimos en el estado del tiempo y en el clima, como la temperatura, el viento, la precipitación, pues nos van a dar estas condiciones atmosféricas. Estos, a su vez, son elementos del clima y vamos a ver cada uno y sus características. El primer elemento es la temperatura, que es la medida de calor del aire originada por los rayos del sol en la superficie terrestre. Esta va a cambiar a lo largo del año, a lo largo de las estaciones del año cambia la temperatura y también a lo largo del día la temperatura cambia. Vemos que el instrumento para medir la temperatura pues es el termómetro. ¿Qué es lo que influye en los cambios de temperatura? Influye la redondez de la Tierra, influye también la inclinación que tiene el eje terrestre y eso está determinado de cómo llegan los rayos del sol. Del Ecuador a los trópicos, en el norte el trópico de Cáncer, que pasa por nuestro país, y al sur el trópico de Capricornio. En esa zona, los rayos, por lo general, todo el año llegan de manera perpendicular a la superficie terrestre. Entonces, por eso ahí se presentan las mayores temperaturas. Y hacia los polos, los rayos llegan con mayor inclinación, lo que origina que sean zonas muy frías, ¿no? Y va a depender de las estaciones del año. Por ejemplo, en el invierno, del círculo polar ártico al polo norte, pues son 3 meses de oscuridad, entonces son las temperaturas más bajas. Otro elemento del clima es la precipitación, que es la cantidad de agua en forma de lluvia, granizo, nieve que cae en un lugar. Entonces, esto va a depender de la cantidad de agua que se tenga en ese momento, que estén las nubes saturadas para que precipite. El instrumento que se utiliza para medir la cantidad de lluvia es el pluviómetro. Y en la imagen que tenemos ahí es de la Ciudad de México del año pasado, cuando tuvo en el verano, que es cuando llueve en nuestro país, cayó una abundante precipitación en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí vemos la imagen, cómo se ven las nubes negras por la abundante cantidad de agua que llevaban y cómo precipitaron en un solo lugar. Otro elemento del clima es la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la Tierra y va a cambiar de acuerdo con la altitud y la temperatura. O sea, la presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre. El instrumento que se utiliza para medirla es el barómetro y vemos en la imagen de la derecha
cómo la presión va cambiando con la altitud. Vemos de color azul claro la columna de aire en la persona que está sobre el nivel del mar. Obviamente es mayor esa columna de aire, lo que origina una mayor presión. Entonces, a menor altura, mayor presión. Y la persona que está arriba del cerro o de la montaña tiene una columna de aire menor. Entonces, por eso, a mayor altura, menor presión. La presión también va a cambiar con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la atmósfera es un gas, entonces el gas se expande y al expandirse ejerce una menor presión. Al disminuir la temperatura, ese gas se comprime y genera una mayor presión. Entonces, la presión va a cambiar con la altitud y con la temperatura. Otro elemento es la humedad. Esta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Cuando esta humedad satura el aire, provoca que el vapor se condense y se precipite en forma de lluvia, granizo o nieve, ¿no? Y aquí vemos las formas en que se puede precipitar. Y vemos en la parte inferior la nieve. Y ya habíamos visto también en la clase que en Cuernavaca pues es imposible que caiga nieve. Uno, por la latitud, estamos a 19 grados del Ecuador. Y número dos, por la altitud, ¿no? Que estamos en promedio en 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces en Cuernavaca es imposible que llegue a caer nieve. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que si ya está a una latitud de 40 grados, ahí sí puede caer nieve a nivel del mar. Otro elemento es el viento. Aquí también es importante hacer la diferencia porque la mayoría de las personas cuando hace viento dicen está haciendo mucho aire, ¿no? Y en realidad el viento es el movimiento del aire. El aire es lo que está presente en la atmósfera y lo que nosotros respiramos. El viento lo origina la diferente temperatura y la diferente presión. Al aumentar o disminuir la temperatura va a generar una alta o una baja presión y esto va a hacer que se empiece a mover el aire. El aire siempre va de una alta a una baja presión y ese movimiento es el que va a generar el viento. En la parte inferior tenemos los instrumentos que se utilizan para medir la velocidad del viento, que se llama anemómetro. De color de fondo azul está un anemómetro que se utilizaba hace tiempo y actualmente pues ya son anemómetros digitales, los que se utilizan para medir el viento. Y este conjunto de elementos como son la presión, la temperatura, la humedad, el viento, se van a ver modificados por los factores del clima. ¿Cuáles son los factores del clima? Pues son la latitud, altitud, relieve, continentalidad, vegetación y corrientes marinas, que vamos a ver a continuación. La altitud, que también ya lo habíamos visto en clase, es la distancia que existe desde el nivel del mar a cualquier punto de la superficie terrestre. A mayor altitud, menor presión atmosférica y también menor temperatura. La temperatura disminuye 6 grados centígrados por cada 1000 metros de altitud y obviamente eso también se ve reflejado en la vegetación. Vemos, por ejemplo, que al nivel del mar la vegetación va a ser más abundante y conforme vamos ascendiendo, la vegetación va a disminuir porque está disminuyendo también la temperatura y la presión, ¿no? Ya a 5000 metros de altitud, pues ya no hay vegetación, ya las cumbres están nevadas. Otro factor que nos modifica el clima es la latitud, que como ya habíamos visto es la distancia que hay del Ecuador hacia los polos. Y también habíamos visto que quien determina la temperatura en la Tierra es el Sol. Y esto también, y el movimiento de rotación va a ser que la duración de los días y las noches pues sea diferente dependiendo de las estaciones del año.
Y esto nos da como resultado que del Ecuador a los trópicos se presente una mayor temperatura y hacia los polos la temperatura va disminuyendo. Las corrientes marinas también es otro factor que nos va a modificar el clima. Esto también ya lo habíamos visto en clase. En la parte inferior tenemos el mapa de corrientes marinas y si recuerdan, de color rojo están las corrientes cálidas que se generan en el Ecuador y se mueven hacia los polos. Y de color azul están las corrientes frías. Las corrientes frías se generan en los polos y se mueven hacia el Ecuador. Estas corrientes nos van a modificar el clima por los lugares por donde pasan. Un ejemplo que también vimos en clase es la corriente fría de Humboldt, que evita que el agua se evapore porque es una corriente fría y al no evaporarse el agua, pues no hay lluvia. Entonces genera el gran desierto de Atacama que está entre Chile y Perú. Y lo mismo sucede en la península de Baja California, que al pasar la corriente de California, que es fría, pues genera un desierto en la península. También habíamos visto que donde hay corrientes frías es poco probable que se formen huracanes, porque los huracanes requieren que el agua esté a más de 23 grados para empezar a formarse. Las corrientes cálidas también nos van a modificar la zona por donde pasen. En el caso de Londres, de Inglaterra, vemos que por la latitud debería de tener un clima muy frío. Sin embargo, al pasar la corriente cálida del Golfo, modifica ese clima frío a templado. Y eso obviamente beneficia tanto a la población como a las actividades económicas, ¿no? Lo vuelve más benigno ese clima. Tenemos también el relieve, cómo influye en modificar la temperatura y la precipitación. Aquí les puse el ejemplo de México y la península arábiga. Los dos, bueno, la península arábiga está constituida por varios países, pero la península arábiga y México están a la misma latitud. Sin embargo, vean la diferencia de climas. La península arábiga solo tiene un clima seco, a diferencia de nuestro país, que tenemos diferentes climas, y eso se debe al relieve. Si recuerdan, también en clase ya habíamos visto que México tiene el sistema volcánico transversal, que está a los 19 grados de latitud. Tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas, tenemos depresiones, llanuras, y eso va a hacer que nuestro país tenga una gran variedad de climas, ¿no? Si nuestro país no tuviera todo ese relieve, que fuera una zona plana, estaríamos como la península arábiga, un solo clima, ¿no? Y por la latitud tendríamos en la parte sur un clima tropical, por así decirlo, y en la parte norte un clima seco. Pero serían dos climas, se acabó, ¿no? Pero por el gran relieve que tenemos esa también variedad de climas. La continentalidad es otro factor que nos modifica el clima. Y aquí, si ustedes observan la imagen de la derecha, ese es en Zacatecas. ¿Y qué significa? Que entre más alejado esté un lugar de un cuerpo de agua, su clima será más seco y más extremoso. Zacatecas se encuentra en el centro norte de nuestro país. Está alejado de los dos cuerpos de agua más importantes de México, que son al este el Golfo de México y al oeste el Océano Pacífico. Entonces, al estar lejos de esos cuerpos de agua, se vuelve seco y extremoso. A diferencia que Mazunte en Oaxaca, ¿no? Que es la imagen que tenemos en la parte inferior. Ahí, al estar cerca de un cuerpo de agua, que es el Océano Pacífico, pues genera una gran humedad y una abundante vegetación, ¿no? Entonces, la importancia que tiene el estar cerca de cuerpos de agua. Y por último tenemos la vegetación. La vegetación es un factor que nos va a regular la temperatura y la humedad de un lugar. En la parte derecha
tenemos uno de los desiertos en Estados Unidos, donde al no existir vegetación, no hay quien retenga esa humedad y la temperatura va a ser mayor, ¿no? En los desiertos la temperatura en el día puede llegar a 50, 60 grados y en la noche descender a menos 5 grados, ¿no? Porque no hay una vegetación que retenga humedad y que haga que no, la oxidación térmica no sea tanta. En la otra imagen vemos una selva. Ahí vemos una abundante vegetación. Al ser abundante la vegetación, retiene la humedad y eso hace que la temperatura no cambie tanto a lo largo del día. En el día a lo mejor en una selva pueden llegar a unos 30, 32 grados y en la noche desciende a 25 grados, ¿no? O sea, son 5 o 7 grados de diferencia, comparándolo con el desierto que pueden ser 50 grados de diferencia en un solo día. La vegetación, desafortunadamente, en el planeta ha ido disminuyendo, tanto en las selvas como en los bosques, y esto ha generado lo que conocemos actualmente como cambio climático, ¿no? Se ha ido modificando la temperatura de nuestro planeta al tener cada día menor vegetación. Entonces, hasta aquí dejamos la clase, ya vimos lo que es el clima, la diferencia entre estado del tiempo y los elementos y factores del clima. En la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo están distribuidos los climas en el planeta a partir de lo que hizo un meteorólogo alemán. Bien, chicos, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.